Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos a la primera entrega de este curso de UML que comienzo en el día de hoy. Comienzo este curso porque me lo habéis pedido mucho. Y os recuerdo que en este canal tengo un curso ya terminado hace unos meses de programación orientada a objetos en el que hago una introducción a UML. En ese curso de programación orientada a objetos explico pues, en qué consisten los paradigmas de la programación orientada a objetos, la herencia, la encapsulación, polimorfismo. Bueno, pues al final de ese curso hay una introducción a UML. Pero como me habéis pedido este curso en numerosas ocasiones, he decidido profundizar un poco más en UML y hacer un curso exclusivo de este lenguaje. Vamos a explicar exactamente en este vídeo de introducción qué es UML y hablaremos un poco de su origen. Así que si tenemos que empezar por explicar o definir qué es UML, pues deberíamos de comenzar por sus siglas. Las siglas de UML vienen de Unified Modeling Language o lenguaje unificado de modelado. Y es un lenguaje gráfico, es decir, no se trata de un lenguaje de programación como lo entendemos, un lenguaje al uso, es decir, con sus palabras reservadas, con su código de programación, sino que se trata de un lenguaje gráfico para construir y documentar y poder ver de una forma más cómoda también un sistema de software. ¿Por qué lenguaje gráfico? Bueno, pues porque como os podéis imaginar está compuesto de dibujos, símbolos, diagramas. Y utilizamos todos estos símbolos y dibujos para representar diferentes aspectos de un sistema de software, incluyendo la estructura de ese sistema y cómo se comporta ese sistema. Y también muy importante para explicar cómo interactúan los diferentes objetos que podemos tener en un sistema de software. Esto es especialmente importante en la programación orientada a objetos, para saber qué relación hay entre los diferentes objetos de una gran aplicación. Y es un lenguaje gráfico también porque ya sabéis ese refrán que dice que vale más una imagen que 1000 palabras. Y es que resulta que las personas humanas normalmente entendemos mejor aquello que nos representan gráficamente, ¿no? Somos seres vivos que entendemos mejor una representación visual que cualquier otra cosa. Así que cuando tenemos que desarrollar o comenzar a programar una aplicación compleja, viene muy bien para entender el funcionamiento y la estructura de esa aplicación compleja, pues tener un lenguaje gráfico que lo represente, ¿no? Si tenemos que hablar del origen de UML, pues diremos que se remonta a principios de los años 90. En ese momento concreto del tiempo había muchos modelados de sistemas de software diferentes. Y esto, como os podéis imaginar, pues era muy confuso, ¿no? Porque cada programador conocía una metodología, una notación de modelado de sistemas, y cuando tenía que interactuar con otros programadores para participar en un proyecto común, pues ahí se formaba como una especie de torre de Babel, ¿no? Muy difícil de colaborar, de entender, porque cada uno entendía su propio sistema. En esta década de los 90, como digo, había muchos sistemas de modelado diferente, pero sobre todo triunfaban o se utilizaban tres, ¿no? Eran los sistemas que proponían tres programadores, conocidos con los nombres de Grady Book, James Rumbaugh y Ivar Jacobson. Eran conocidos en el mundillo como los tres amigos. Y como digo, los sistemas de modelado que proponían estos tres desarrolladores eran los más utilizados. Así que ante esta confusión que había en la década de los 90 para crear sistemas de modelado, pues estas tres personas, estos tres desarrolladores, los tres amigos, decidieron ponerse de acuerdo y unificar sus respectivas metodologías. Así que en definitiva nos encontrábamos en esta década con tres sistemas modelados principales, el de Grady Book, el de James Rumbaugh y el de Ivar Jacobson, cuyas imágenes estáis viendo ahora mismo en pantalla, ¿no? El método de Grady Book, o Book, creo que yo lo he oído siempre como Book, se conocía como método Book. El de James Rumbaugh se conocía como método OMT, que viene de las siglas de Object Modeling Technique, y el de Ivar Jacobson se conocía con las siglas OOSE, o SE, que viene de las siglas en inglés de Análisis y Diseño Orientado a Objetos. El sistema de modelado de estos tres desarrolladores, cada uno de ellos, pues tenía sus cosas en común con el otro, ¿no? Es decir, cada uno era de una forma diferente, pero es cierto que los tres sistemas de modelado tenían ciertas cosas en común y vino bien para unificarlo en lo que se conoció después como UML. Por ejemplo, el método Book
pues tenía el sistema promovía el uso de módulos y clases para organizar el código de la aplicación, cosa que se hace hoy en día, ¿verdad? También proponía el método Book el uso de diagramas, hacía uso de lo que se conocía como proceso iterativo e incremental, donde el sistema pues se desarrolla en una serie de versiones incrementales, ¿no? ¿Os suena esto de algo? Pues esto se utiliza muchísimo en Git, ¿no? Y en GitHub. Hay un curso también de Git y de GitHub en mi canal por si lo queréis ver. Y también hacía uso de la abstracción, del concepto de abstracción. El sistema de James Rumbaugh, pues conocido como OMT, utilizaba un modelo de objetos, hacía uso de lo que se conoce como un modelo dinámico, que se centra en los aspectos temporales y de comportamiento del sistema. Hacía uso también de lo que se conoce como un modelo funcional, en el que se centra en el procesamiento de datos dentro del sistema, describiendo pues, qué ocurre, las entradas, las salidas, cómo están interrelacionadas las funciones. El sistema de modelado de James Rumbaugh, el OMT, era muy similar a los enfoques que se utilizaban en la programación estructurada. Y por cierto, también proponía un enfoque incremental, ¿no? Igual que el método Book, de ahí que decía antes, hace un instante, que tenían cosas en común, ¿no? Y esta era una de ellas entre el método Book y el método OMT. Y el método OC de Ivar Jacobson hacía uso de lo que se conocen como bloques de construcción. También es el que definía 3 vistas principales: la vista caso de uso, la vista de bloques, la vista de módulos, y también, al igual que los otros dos, hacía uso de un proceso iterativo e incremental, ¿no? En definitiva, como tenían bastantes cosas en común, decidieron, pues, todo aquello que tenían en común, fusionarlo y fueron los 3 precursores del lenguaje UML. Así que, bueno, pues se creó la versión de UML, la primera versión, pues a mediados de los 90, fue suficientemente amplia para cubrir todos los casos de uso de modelado de software y fue suficientemente específica para ser útil y coherente. Un poco más tarde, a mediados de los 90, pero en la segunda década, a principios del segundo lustro, de los 90, allá por los años 96-97, se adoptó por el OMG, el Oh My God, ¿no? Es el Object Management Group, ¿no? Que era una organización de estándares de la industria y que, bueno, pues finalmente adoptó UML como sistema de modelado. Ha sufrido varias revisiones desde entonces, UML, y se ha ido expandiendo para cubrir una gama más amplia de casos. Y de hecho, pues es igual que los lenguajes de programación modernos, aunque este es un lenguaje gráfico, es un lenguaje vivo que se encuentra en constante expansión, al igual que la programación y la tecnología. Si la programación evoluciona, pues UML tiene que hacerlo también para cubrir también esas características nuevas que van adquiriendo los lenguajes de programación. Y aunque UML se ha enfrentado a críticas por ser demasiado complejo para algunos usuarios y por no ser adecuado para todos los casos, sigue siendo una herramienta muy utilizada, ampliamente utilizada en el desarrollo del software, especialmente en contextos donde es muy importante la documentación de los sistemas y la comunicación visual. Y bueno, pues como os podéis imaginar, UML se utiliza en multitud de casos diferentes. Podemos encontrar UML para simplemente facilitar la creación del código. Para esto no hace falta ni siquiera que la aplicación sea especialmente compleja. También se utiliza UML para describir la estructura de una aplicación. Aquí sí que adquiere especial importancia cuando las aplicaciones son muy complejas. Tan complejas que es muy difícil hacer un dibujo mental o tener una fotografía mental de cuál es la estructura general de una aplicación. Pues en esos casos también viene muy bien UML. Para describir la estructura de un sistema. Cuando hablamos de aplicación, creo que todo el mundo sabemos a qué nos referimos, pero cuando hablamos del sistema, que puede ayudar para describir la ayuda de un sistema, con sistema nos referimos pues, a cualquier cosa, ¿no? Desde una pequeña aplicación también, con unas pocas clases y métodos, hasta un gran sistema empresarial con miles y miles de componentes. Por ejemplo, pues un sistema de comercio electrónico, un sistema de gestión de base de datos, una aplicación móvil, un videojuego, una plataforma social. Pues todo eso sería un sistema y nos puede ayudar mucho UML para describir la estructura, ¿no? de ese sistema. También para mostrar el comportamiento de un sistema, no solamente su estructura, sino cómo se comporta, qué es lo que hace. Pues UML también sirve para eso, para especificar qué hace un sistema, cómo se comporta, para crear modelos de datos. Hablaremos
en este curso más adelante de los modelos de datos, aunque ya he hablado bastante en otros cursos, y en fin, para muchos otros casos. Y para terminar este vídeo de introducción, muchos alumnos que están comenzando a programar, que parten completamente de cero y deciden pues comenzar en el mundo de la programación con un lenguaje cualquiera, Python, Java, C#, cualquier cosa, pues muchas veces me piden y casi me exigen que les explique UML, ¿no? Porque se enfrentan a una dificultad que es la comprensión del código y se les hace tan complejo que creen que algo se están perdiendo y que UML es la llave mágica que les va a ayudar a comprender esa cosa tan compleja, ¿no? Que están aprendiendo a crear, ¿no? Están aprendiendo a programar y, como digo, creen que es la llave mágica, ¿no? Que les va a abrir las puertas del conocimiento. Yo no lo veo tanto así. Es cierto que el conocimiento de UML para aquellas personas que comienzan a programar puede ser una ayuda, cómo no, pero no es la llave mágica que te ayudará a entender ese lenguaje de programación que se te atraganta. Es una ayuda, pero no la llave mágica. Yo veo UML como verdaderamente útil para gente que ya tiene conocimientos de programación, porque UML, sobre todo, nos va a ayudar con aplicaciones complejas, con sistemas complejos, y no tanto en pequeñas aplicaciones que estamos empezando a crear porque estamos aprendiendo a programar. Dicho esto, nada más, dejo de momento este vídeo en el punto en el que nos encontramos y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.